Este 2021 iniciaremos la intercesión de lunes a viernes a las 6:30 p.m. Nos conectaremos mediante Zoom. En pantalla están los datos de ingreso. Los esperamos. Te invitamos a conectarte a nuestro estudio de Apocalipsis todos los miércoles a las 7:30 p.m. Podrás acceder a él mediante nuestro canal de YouTube. Muy buenas noches, qué alegría podernos citar nuevamente a través de nuestro canal para que tengamos un tiempo de estudio de la palabra. Un abrazo a la distancia para todos, deseando de todo corazón que las bendiciones de Dios estén sobreabundando en sus vidas. Y vamos a orar para pedirle al Señor que sea Él el que ministre a nuestros corazones en este tiempo especial que vamos a tener en nuestro estudio de la palabra de Dios. Así es que dispongámonos de una vez y pidamos al Señor que sea Él el que ministre a nuestras vidas. Dios, gracias. Eres tan bueno con nosotros, Señor. Y tenemos miles de razones para estar agradecidos contigo, Señor. Por eso hoy venimos ante tu presencia, primero que todo reconociendo tu grandeza y reconociendo tu majestad, tu bondad, tu misericordia, diciéndote, Señor, que te necesitamos y que queremos cada día amarte más, Señor, y poder responder a ese gran amor que tú nos das, a esa misericordia que tienes para con nosotros. Ayúdanos a vivir siempre obedientes a tu palabra y sensibles a tu voz. Y así es que en tus manos queremos poner este tiempo. Precioso Espíritu Santo, queremos que abras tu palabra a nuestros ojos, Señor. Queremos comprenderla, queremos que nos ilustres con tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a este mensaje del libro de Apocalipsis en el capítulo 14. Este capítulo 14 está dividido en tres partes. Vamos a encontrar tres cosas acá en este capítulo, y la primera parte vamos a estar hablando del cántico de los 144,000. La segunda parte habla del mensaje de los tres ángeles, y la tercera parte de este capítulo nos habla de la tierra, que la tierra es cegada. Y vamos a ir comprendiendo aquí en este estudio de capítulo 14 a qué se refiere esta parte. Y vamos a comenzar con la primera parte, que es el cántico de los 144,000. El primer verso del capítulo 14 comienza diciendo de la siguiente manera: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Esta alusión que la palabra de Dios nos hace aquí al Cordero, es importante que comprendamos que hace referencia a Jesucristo. Recuerden lo que dijo Juan en el capítulo 1, en el verso 29, cuando se refirió a Jesús que venía a bautizarse, dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay otras alusiones en la palabra de Dios que hablan de Jesús como el Cordero. Cristo es el que se presenta como esa propiciación, como ese sacrificio, como esa redención por nuestros pecados. Y aquí está hablando precisamente de estos redimidos, de estos 144,000 que nos está hablando aquí la palabra de Dios en este verso, que son los mismos que fueron sellados cuando estudiamos el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Allí el Señor selló estos 144,000 para que no murieran durante este tiempo de la gran tribulación, y que hacían parte del pueblo de Israel, que eran 12,000 de cada una de las tribus. Ellos tuvieron que pasar por esa gran
tribulación. Ellos fueron redimidos aquí y por eso habla del Cordero, haciendo alusión también a esa redención que hace Jesús. Y lo primero que Juan ve allí en esa escena es que está Cristo, que hace referencia aquí al Cordero, en pie sobre el monte de Sión. Y esto sucede luego de esas escenas que finalizaron en el capítulo anterior que Juan había relatado. Entendemos por la Biblia que Sión no solamente corresponde al lugar geográfico que es Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, sino también es la Jerusalén, la nueva Jerusalén que habla la Biblia, que lo relaciona con la Jerusalén celestial. Voy a leerles un texto que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 22, dice la palabra de Dios lo siguiente: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Hacemos la alusión que estamos hablando, según este contexto, que ese monte de Sión corresponde con ese monte ubicado en el cielo, esa Jerusalén celestial. Esta ciudad celestial, porque aquí todavía Jesús no ha venido y recuerden que Él está allí, descenderá del cielo y según la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21 nos habla de que será el tabernáculo de Dios. Vamos a leer ese texto que está en Apocalipsis capítulo 21, verso 2 y 3, dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Quiero que estemos comprendiendo esta explicación que estamos dando para que no perdamos el hilo de lo que estamos haciendo. Sigue diciendo el verso que estamos estudiando: y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Recordemos que estamos hablando de estos 144,000, los cuales fueron sellados, y dice aquí que tenían el sello del Padre y de Jesucristo en la frente. Ya dijimos que estos 144,000 ya están siendo redimidos en este momento, porque estamos ya al final de la gran tribulación y están siendo redimidos estos 144,000 que el Señor dejó como testigos acá en la tierra. Y hay una gran diferencia que en el capítulo anterior estuvimos hablando de ese sello de la bestia que ponía a la gente para que pudieran comprar y vender y todas estas cosas, a ese sello que pone Dios, que es para redención y que es para preservar la vida de estos 144,000 que serían los testigos del Señor en el tiempo de la gran tribulación. Entonces, una gran diferencia con este sello allí. El contexto de este texto también está expresado en el Salmo capítulo 2, Salmo 2, versos 1 al 9, dice la palabra de Dios: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Entonces aquí este salmista nos está hablando también de ese contexto que estamos viendo nosotros que está sucediendo en este momento. O en ese momento, que sucederá en ese momento, porque estas son cosas que todavía no han sucedido, sino sucederán precisamente culminando ese tiempo de la gran tribulación. Y la Biblia nos presenta a Cristo que está en pie sobre el monte de Sión, junto con esos 144,000 que ya dijimos, a quien hace referencia, a punto de hacer cumplir lo que este salmo nos está diciendo. Luego sigue el verso 2 del capítulo 14 de Apocalipsis.
Dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Aquí Juan está escuchando una voz potente y dice que es como el trueno, muy potente, y también como de arpas que están tocándose a la vez, dice allí. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y el verso 3 nos envía a lo siguiente: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Recordemos que hace unos días atrás, unos estudios atrás, hablamos de esta escena también, de esos de los 4 seres vivientes. Recuerden que hablamos allí de los ancianos. Todo esto estaban en el escenario allí en el cielo. Y dice que estos cantaban allí un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos dentro de los de la tierra. Aquí estamos hablando de esos 144,000 que fueron redimidos en el tiempo de la gran tribulación, que hace referencia a aquellos de las tribus de Israel, 12,000 por cada tribu de Israel, y están allí delante del trono de Dios. Y nadie más puede aprender este cántico, dice allí, porque ellos han sido redimidos de entre, y cuando está hablando allí, que son redimidos dentro de la tierra, habla precisamente de aquellas personas que estaban habitando la tierra en el tiempo de esta gran tribulación. Sigue diciendo el verso 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Aquí hay estudiosos que hablan de que esta relación es literal cuando está diciendo que estos son los que no se contaminaron con mujeres. Pero también hay otras referencias a que estos 144,000 simplemente resistieron ese sistema perverso del anticristo. Ellos allí estuvieron, recordemos que en los estudios anteriores hablamos que están allí metidos en la tribulación y es cuando viene el anticristo, pero estas personas, estos escogidos, sellados por Dios allí, no se dejaron contaminar por todas estas cosas que este anticristo quería imponer. Ellos se habían guardado de ese adulterio espiritual. La Biblia nos habla en muchas oportunidades de cuando nosotros dejamos que los ídolos y cuando adoramos cosas que no son Dios, pues esto es idolatría. Y esto también está en la palabra de Dios, se habla de adulterio espiritual. Es decir, ellos no habían sido infieles a Jesús. Y esa virginidad aquí significa pureza, no debe tomarse literalmente, significa que fueron fieles al Señor, no se contaminaron con todas aquellas aberraciones de este anticristo y por eso ellos pudieron ser redimidos, no fueron sellados por el anticristo porque ellos ya tenían un sello de protección y ellos ahora han sido redimidos. Dice aquí, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, y esto nos habla pues de obediencia, esto nos habla de fidelidad, y esta es la fidelidad que debe tener todo creyente. No podemos pretender decir que somos cristianos, pero estamos haciendo cosas que no glorifican el nombre de Dios, cosas que desagradan a Dios. Y aquí de estos habla la Biblia, que estos siguen al Cordero por donde quiera que va. Nosotros tenemos que seguir al Señor. Nuestra manera de vivir tiene que demostrar que de verdad seguimos a Dios y que vivimos en obediencia, en sumisión a su palabra. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y por supuesto que esto hace referencia claramente a la nación de Israel. Recordemos que en el Antiguo Testamento era donde se hablaba de esas primicias. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 11, en el verso 15 y 16, dice lo siguiente: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión?
sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y aquí este texto, este capítulo 11 del libro de Romanos, el apóstol Pablo está escribiendo precisamente refiriéndose a la nación de Israel. Y estos 144,000 ocupan un lugar muy especial y por eso habla de esas primicias, redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ellos ocuparán un lugar, estos 144,000 que no creyeron en Jesús antes de la venida del Señor, cuando es el rapto, van a quedar allí y solo allí es donde van a conocer y van a tener esa revelación de Jesús. Recuerde que los judíos no creyeron en Jesús y allí es donde ellos van a ser redimidos y también van a tener una función muy especial para el reino de Dios. Estos hombres entonces fueron apartados para ese servicio especial a Dios, igual que se hacía en el Antiguo Testamento, que era donde se usaba las primicias. Verso 5 dice: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Es decir, que estos no participaron de estas mentiras, de esta bestia mencionada en el capítulo anterior, capítulo 13, que nos hablaba del anticristo. Por el contrario, ellos lo que estaban haciendo era allí anunciar la verdad, hablar el evangelio, predicar la palabra de Dios, porque eso fue el mandato y esa fue la orden de Dios. Allí estos estaban hablando fielmente la palabra de Dios sin ningún tipo de manipulación o acomodación como lamentablemente hoy día podemos tener en nuestro medio. Ahora pasamos a la segunda parte de este estudio del capítulo 14, que es el mensaje de los tres ángeles. Veamos el verso 6 y 7. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Una de las señales que usted y yo tenemos que saber antes del fin es que el evangelio sería predicado en toda la tierra. Eso nos lo dice en el libro de Mateo en el capítulo 24, en el verso 14. Esa es una de las señales que el Señor Jesús, que fue el que habló de este tema, manifestó que el evangelio sería predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y aquí nos está diciendo, precisamente en el tiempo de la gran tribulación, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Todas estas personas que están allí en el tiempo de esta gran tribulación, pues van a tener todavía esa oportunidad maravillosa de recibir la palabra de Dios. Y este ángel llega con ese mensaje del evangelio. Este evangelio que predica este ángel, entonces allí le dice en ese verso: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Esto es lo que está diciendo ese primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Está invitando a los moradores de la tierra de ese entonces para que teman a Dios, para que puedan escuchar el mensaje de salvación, para que entiendan que hay un juicio, que hay una hora final y que ya no hay más tiempo. El mensaje del segundo ángel dice en el verso 8: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ya no es el mensaje del evangelio que está predicando allí. Ahora este ángel está diciendo que ha caído Babilonia. La referencia a Babilonia aquí significa que o hace referencia a lo que está relacionado con el reino político, el reino económico, religioso del anticristo, que eso es lo que prácticamente el anticristo va a estar gobernando en este tiempo, en lo religioso, en lo político, en lo económico. Recordemos que Babilonia, en los tiempos de Babilonia, en lo original, fue la cuna precisamente de la idolatría.
Y en la Biblia tenemos referencias a Babilonia como algo abominable delante de la presencia de Dios. Recordemos que allí en Babilonia también fue donde se construyó la Torre de Babel, como ese monumento de la rebelión del pueblo con Dios. En el libro de Génesis capítulo 11, en el verso 1 al 9 está la historia de Babilonia. Recordemos que allí es de la Torre de Babel también, donde allí se confundieron las lenguas. Lo que Dios tuvo que hacer para que este pueblo obstinado pues no continuara con esa tarea que se había propuesto. Dice el ángel, añade allí en la expresión, porque ha hecho beber a todas las naciones, hablando de Babilonia, del vino del furor de su fornicación. Y estas palabras ilustran cómo esta Babilonia pues provocó que el mundo entero participara en idolatría, en un aborrecimiento a la palabra de Dios, a hacer lo contrario, a rebelarse contra Dios. Y por eso es que está diciendo aquí, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esa rebelión contra Dios que venimos hablando hace un momento también, que se convierte en ese adulterio espiritual. La fornicación es precisamente eso, prostitución espiritual en el sistema engañoso del anticristo, que será el tiempo que está por venir y que caerá como resultado de su maldad. Esto es lo que lo que sucederá precisamente con la presencia de la palabra de Dios en ese momento y del juicio de Dios que vendrá sobre esta tierra. El mensaje que da el tercer ángel, entonces ahí en el verso 9 hasta el 11 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, recordemos en el escenario que está sucediendo, lo que está sucediendo en ese momento, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Qué interesante comprender acá que este tercer ángel entonces ahora lo que está haciendo es una advertencia también de que de las consecuencias o de las implicaciones que tendrán los que decidan desobedecer a Dios y asuman esa marca de la bestia. Por eso está diciendo, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Esta advertencia va dirigida especialmente a todos los que serán tentados a ser marcados con o a recibir esa marca de la bestia y adorarla en el tiempo de esta gran tribulación, que fue lo que estuvimos estudiando en el capítulo 13 en la semana anterior. El estudio anterior hicimos referencia a todo esto. Si usted quiere puede consultarlo, ahí en nuestro canal está este mensaje. Y ese castigo, por supuesto, que habla y nos está diciendo aquí el ángel, que es el beber el vino de la ira de Dios, y que no es otra cosa, y hace referencia a la condenación eterna, a la pérdida total o la separación eterna de Dios. Como dice también la palabra de Dios en Apocalipsis 20, es al lago que arde con fuego y azufre. El verso 12 luego sigue diciendo, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muchos de esos santos, y cuando hablamos de santos estamos hablando de esas personas redimidas por Cristo en este tiempo, serán en su gran mayoría de origen judío, otros pues por supuesto de las gentes normales y comunes y corrientes no judíos. Y la palabra de Dios está exhortando a que se conviertan en aquel tiempo de gran tribulación. Pero en medio de esa conversión se demanda y se necesita que tengan paciencia,
deben tener paciencia porque es un tiempo de tormento, porque es un tiempo de mucha adversidad. Y por eso aquí dice, y aquí está la paciencia de los santos. Los santos está haciendo referencia a la Biblia. Recuerda que cuando habla de santos está hablando de un creyente, de una persona que ha recibido a Cristo en su corazón. Ese es un santo porque ha sido santificado por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesucristo. Y el verso 13 dice, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Qué interesante lo que está diciendo acá, y quiero que estemos muy conectados en el contexto que está hablando. Esto está hablando en tiempo profético, en algo que va a suceder, que todavía no ha sucedido, y es que será ya finalizando esta gran tribulación. Dice, y oí una voz en el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Estas personas que van a morir allí, producto de ser creyentes, producto de recibir a Cristo, de no tomar las enseñanzas de la bestia, de no admitir el señorío de la bestia, de no adorar la bestia, pues ellos van a morir. Ellos van a ser decapitados o de alguna manera van a morir por causa de Cristo en este tiempo precisamente. Pero el consuelo que les da acá es esa voz de los cielos que viene, precisamente lo que está diciendo, es que bienaventurados, son bienaventurados, van a ser felices, primero porque van a estar en la presencia de Dios. Ellos también van a participar con la iglesia, que ya en ese instante, en el tiempo en que está sucediendo esto, ya la iglesia está en el cielo, pero ellos también van a poder unirse allí en el cielo para estar en la presencia de Dios, también van a ser redimidos. Y van a poder tener esa dicha y también poder reinar luego en el reinado milenial de Cristo. También van a poder estar allí. Entonces son bienaventurados porque tuvieron también ese chance y esa bendición de su salvación. Y qué bueno es que cuando nosotros somos salvos, pues somos también bienaventurados. Y la última parte de este capítulo 14 nos habla de que la tierra es cegada. Veamos ahora el verso 14. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. La imagen del Señor en una nube hace énfasis a su poder y su gloria. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Y esto hace referencia precisamente al Señor Jesús. En Mateo capítulo 24, en el verso 30, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí nos está hablando de esto que el mismo Señor Jesús había dicho pues en el primer siglo de nuestra era, y que está a punto de suceder y que sucederá en el tiempo de la gran tribulación. La corona de oro en su cabeza, Cristo aquí porta esa corona de oro como rey. Por supuesto que Él es el rey y va a venir a gobernar. Entonces ya tiene puesta su corona, pero dice también, y en la mano una hoz aguda. Esta hoz era una herramienta que usaba, y no sé si se use todavía, pero por lo menos en la Biblia registra que en ese tiempo en la agricultura se usaba una hoz, que era una herramienta, algo así como curva, una cuchilla curva con mucho filo, agarrada de un mango de madera, y con esa hoz era que podían cegar y podían recoger el trigo. Esto era algo muy importante en ese tiempo, y además que en la tierra donde el Señor vino pues era también típico. Por eso la Biblia también habla de esto. Y ellos cortaban este trigo. Pero aquí está representando esta hoz como el juicio de Dios. Aquí hay las dos cosas importantes: el Cristo que viene a gobernar y a reinar con sus creyentes, pero también viene la otra parte, que es ese juicio sobre la tierra de todos aquellos que no recibieron a Jesús, que siempre estuvieron en rebelión con el Señor. Pues allí viene el tiempo también de ese juicio. Dios va a reunir esas naciones para efectuar su juicio. Apocalipsis capítulo 11, que ya lo estudiamos
tiempo atrás. En el verso 18 dice: se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces la hoz nos habla de eso. El verso 15 y 16 dice: y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Mete tu hoz y siega, comienza diciendo aquí una de las palabras o expresiones que nos habla aquí. Se refiere al juicio del hombre en la tierra. Es el juicio de Dios ya establecido en su palabra. Qué importante entender, y es que usted y yo tenemos hoy el privilegio, la oportunidad maravillosa de librarnos de este juicio. Y lo único que usted y yo tenemos que hacer es aceptar a Jesucristo, recibir a Jesús en nuestro corazón, para que no tengamos que pasar por este juicio. Porque este es un juicio para todos aquellos que rechazaron a Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 13, del 24 al 30, allí encontramos esa metáfora que hace la palabra de Dios como del juicio como cosecha, que es el trigo y la cizaña. Ahí en esta parábola precisamente nos habla, y haciendo esa alegoría del juicio. Un día esa cosecha ya estará lista para ser recogida, y esto será al fin de los tiempos. Es bueno que ojalá usted pueda leer, no lo leo por tiempo, pero usted en casita puede leer Mateo capítulo 13, del verso 24 al 30, donde nos habla de eso. Nuestra misión como creyentes, nuestra misión como cristianos tenemos aquí sobre la faz de la tierra, precisamente es esparcir la semilla, es enseñar la palabra, la semilla, la palabra de Dios, y nuestra función es poder esparcirla y llevarla a aquellas personas que no conocen de Cristo. El Evangelio necesita de sembradores. Usted y yo necesitamos convertirnos en esos sembradores, en poder hablar, en poder anunciar la palabra de Dios a tantas personas que tenemos a nuestro alrededor, que hoy son ignorantes del mensaje del Evangelio. Es nuestra tarea de poderlos librar de las garras del enemigo, de poderlos librar de que vivan esta situación que nos está narrando aquí el libro de Apocalipsis. Y esta siega va a tener un momento. Es un momento de cegar la tierra, y este es el tiempo que nos está narrando aquí la palabra de Dios. Pero usted y yo tenemos que ser muy diligentes, porque dice la Biblia, porque la hora de cegar ha llegado. Usted y yo tenemos la tarea de sembrar, el Señor se encargará de lo demás. Él se encargará de la cosecha. El profeta Joel escribió lo siguiente. Joel capítulo 3, verso 13 y 14 dice: echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descender, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cerca está el día de Jehová en el valle de la decisión. Verso 7 luego nos dice: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. El templo se refiere aquí a la morada celestial de Dios. No habla del templo de Jerusalén, que estará allí durante la gran tribulación. Está hablando precisamente del templo, y por eso dice sí, que está en el cielo. Es a esa referencia que hace allí. Y allí dice que salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Este ángel trae una hoz aguda. Y en el verso 18 nos dice: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda. Aquí aparece, en el verso 18 aparece otro ángel, pero este sale del altar. El anterior que leímos, el verso 17, este ángel salió del templo, pero este que está hablando aquí salió del altar, y da una orden a este ángel que tiene la hoz aguda, al que anteriormente salió en el verso 17. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda.
al que antes apareció, y le dijo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El fuego, y por eso dice aquí que tenía poder sobre el fuego, tanto el fuego como la hoz, aquí en la Biblia nos hablan de juicio. Recuerden que Sodoma y Gomorra precisamente vinieron y tuvieron juicio de Dios. Y la palabra griega que se usa aquí para maduras es con K, ekmasan. Ekmasan. Esa es la palabra griega que se usa para la palabra maduras, que indica más que maduras, muy maduras. Esas uvas son las gentes que rebosan de maldad. Cuando habla aquí de esta palabra que estamos explicando, es tan maduras que están a punto de reventarse. Y esto es, esas uvas a las que está hablando aquí, hablan precisamente de eso, de todas aquellas gentes que están en este momento, que han dado con el tope de la maldad. Hemos visto cómo la maldad se ha aumentado. Y precisamente esto no va a aparecer de un momento a otro. Esa maldad que estará en ese tiempo de la gran tribulación no va a aparecer de un momento a otro. Precisamente todo el escenario se va dando. Así es que no esperemos que esto se componga, no esperemos que la tierra mejore, no esperemos que las cosas cambien. Solo podemos esperar es que Dios nos proteja, que Dios nos guarde. Por eso el Señor en su oración, cuando habló al Padre, le dijo: Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y eso es nuestra lucha, y esa es la tarea que tenemos, que el Señor nos guarde del mal. Por eso tenemos que ser personas de oración, por eso tenemos que ser personas que buscamos a Dios, porque es la única manera que vamos a ser guardados del mal. Si nosotros nos dejamos enfriar en nuestra vida espiritual, pues vamos a ser presa fácil del enemigo, porque recuerden que dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y termina el verso 19. Entonces esta maldad que hay allí, pues por supuesto que es esa sumisión a esta bestia, el anticristo, que está allí en su furor para este entonces. Versos 19 y 20 termina diciendo: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Entonces fíjense que aquí las uvas no es hablando de los creyentes, sino por el contrario de aquellas personas que rechazaron la palabra de Dios. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Aquí se refiere a esa muerte violenta de todos los enemigos de Dios. Ahora se enfrentan a la destrucción, que será una batalla que se ha conocido como el Armagedón. Armagedón en la Biblia se conoce como esa batalla final con los enemigos de Dios, con todas aquellas personas que se rebelaron, con el anticristo, con el falso profeta, y con todas aquellas personas que estuvieron allí rebeladas contra la palabra de Dios. En el Apocalipsis capítulo 16, en el verso 16 nos hace referencia allí al Armagedón. Allí es donde se desatará la ira de Dios contra todas las naciones enemigas. Veamos lo que dice el profeta Isaías al respecto. Isaías capítulo 34, versos 1 al 8, dice: acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que él produce, porque Jehová está irado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Los muertos de ellas serán arrojados de sus cadáveres, subirá el hedor, y los montes se disolverán con la sangre de ellos. Todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada, descenderá sobre Edom para juicio, y sobre el pueblo de mi maldición. Llena está de sangre y de grasa la espada de Jehová, sangre de corderos y de machos cabríos, grasa de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y una gran matanza en la tierra de Edom.
Con ellos caerán búfalos, toros y becerros. Su tierra se embriagará de sangre y su polvo se llenará de grasa, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Después de estas cosas viene el Señor para quedarse por siempre y establecer su reino milenial sobre la faz de la tierra. Mis amados, no son tiempos de jugar, no son tiempos de estar distraídos, es tiempo de entender que hay una verdad en la palabra de Dios. Es tiempo de entender que no podemos darnos el lujo de rechazar las bondades de Dios, eso que hizo en la cruz. Y si usted nunca ha aceptado a Cristo, yo quiero decirle, usted puede ser librado de este juicio que vendrá sobre la tierra si usted recibe a Cristo en su corazón. Por eso hoy quiero invitarle para que usted haga una oración y le pida al Señor Jesús que le perdone sus pecados. Así es que le invito para que repita después de mí: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón por ellos. Hoy abro mi corazón y te invito para que tú entres en él y seas mi Dios y seas mi Señor y gobiernes mi vida. Hoy yo quiero que tu Espíritu Santo me enseñe tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mi amado, con esta oración usted invitó a Cristo en su corazón, y si usted lo hizo con fe, el Señor Jesús está en su corazón. Lo importante es que ahora usted empiece a conocer a ese Señor, que usted empiece a conocer a Jesús, que usted empiece ahora a vivir como Dios quiere. Por eso queremos enseñarle, por eso queremos orientarle, queremos ayudarle. Escríbanos a nuestro correo electrónico, conéctese con nosotros a través de nuestras redes sociales, pónganse en contacto con nosotros o llámenos a nuestra línea de teléfono, porque queremos ayudarle para que usted crezca en su vida espiritual. Quiero que terminemos haciendo una oración, pidiéndole a Dios que nos ayude, pidiéndole a Dios que tenga misericordia. Yo sé que Él ha tenido, pero pidiéndole al Señor que quite ese velo que está impidiendo que la gente conozca esa verdad, y por eso es que anda en su maldad y en su pecado. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por todo lo que dejaste en tu palabra, porque lo dejaste para enseñanza nuestra, para que nosotros pudiéramos conocer esa verdad y a través de esa verdad poder ser libres. Señor, hoy te pedimos, Dios, de una manera especial, que tú quites ese velo de esta humanidad que no quiere entender, que no quiere comprender tu palabra. Señor, por favor, quita ese velo, quita esa ceguera espiritual, para que la luz del Evangelio pueda resplandecer en sus vidas. Señor, y también haz de nosotros, de cada creyente, conviértenos, Señor, en esos instrumentos para poder llevar tu semilla, para poder llevar tu palabra, para poder hablarle al mundo de ti, Señor, y que no tengan que pasar por este juicio, que no tengan que vérselas en este momento, Señor, sino, Dios, que ellos puedan ser alcanzados, que ellos puedan ser tocados por tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Mis amados, que Dios me los bendiga.